Si trajo su espada, sáquela y acompáñame a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Vamos a leer allí unos cuantos versículos. Efesios 4, del 17 al 24. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, venimos delante de ti y al abrir tu palabra, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y que podamos entender esto que tú quieres decirnos en esta tarde. Padre, en tus manos estoy como instrumento inútil. Pido, Señor, que a través de este instrumento inútil tú nos hables en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Bien, seguimos avanzando en esta carta de Efesios. La última vez dejamos esa parte ya en cuanto a el equipar a los santos para el ministerio. Entonces el apóstol aquí presenta lo que se hace mientras uno está siendo equipado. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando nacemos de nuevo y obtenemos, como quien dice, este boleto de entrada llamado Cristo. Ese es nuestro boleto de entrada, Cristo. ¿Qué pasa? Que ocurre en nosotros un cambio radical en nuestra vida. Uno ya no es el mismo de antes. Podemos decir lo que Jesús dijo a los judíos aquella vez: yo no soy de este mundo. Entonces, este gran cambio que sucede cuando somos salvos es que una naturaleza nueva nace en nosotros, nace en mí. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Y deja bien claro que no es que recibimos algo nuevo, sino que somos una nueva criatura en donde las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. La idea aquí, hermanos, es que, según la palabra de Dios, no mi opinión, yo soy una nueva criatura por el hecho de que fui crucificado con Cristo, el cual vive para siempre. ¿Y ahora qué? Ahora vive en mí, ahora vive en usted, si se dio eso. Claro que si soy una nueva criatura, entonces uno se pregunta, ¿por qué es que sigo todavía fallando? Pablo explica esto en Romanos capítulo 7, vayamos ahí, versículo 18. Él dice allí: y yo sé que en mí, hablando de él mismo, esto es, en mi carne,
no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, cuidado aquí, porque Pablo no está aquí dando una excusa para justificar nuestro pecado, sino más bien identificar la fuente de nuestro mal proceder. ¿Y cuál es la fuente de nuestro mal proceder? Pues es este pellejo de humanidad caída, en donde se encuentra metido que esa nueva criatura que Dios hizo nacer en nosotros en Cristo. Entonces esta capa vieja de humanidad nos hace la guerra a diario, ¿no es así? Diariamente nos hace la guerra. ¿Por qué? Él quiere sobrevivir. Quiere sobrevivir. Y lo hace ¿cómo? Alimentándose de pecado. Entonces, ¿cómo brego yo con esto? ¿Cómo le hago con esta dificultad? Aquí en Efesios, en nuestro capítulo, en el versículo 22, Pablo escribe esto. Él dice, quítate ese abrigo apestoso que tienes. Eso es lo que él quiere decir cuando dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El apóstol Pedro dice algo similar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Él dice allí, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, no alimentes el viejo yo, déjalo que se muera. El punto aquí es que hay que hacerle frente a esto, dejando todo aquello que éramos antes. Nuestro estilo de vida debe encajar con esta nueva naturaleza que ahora está en nosotros. En Colosenses capítulo 3, Pablo escribe, si hemos resucitado con Cristo, todas aquellas cosas que pertenecen al viejo hombre deben quedarse muertas. Es decir, ya que el viejo yo murió cuando Cristo fue crucificado y ahora está el nuevo yo porque Él resucitó. Entonces ya basta con la vida vieja, porque todo eso le quita el lugar que a Dios le pertenece. Ya que yo soy una nueva criatura en Cristo, tengo que echar esos trapos de inmundicia a la basura. Las viejas costumbres, esas prácticas del viejo yo, para que Cristo sea todo nuestro vivir. Y esa es nuestra lucha diaria contra este abrigo de humanidad apestosa que tenemos nosotros. No nos damos cuenta, pero sí apestamos. Ahora, ¿cómo es que el creyente se despoja de esas cosas viejas para así abrigar el nuevo yo con las acciones de la nueva vida en Cristo? El énfasis, hermanos, está puesto en el versículo 17. Y este es el gran paso que tenemos que dar. Dejar de andar como personas sin Dios y sin esperanza. Este es el principio número 1. Y esta parece ser la regla de oro. Uno tiene que dejar de caminar como el resto del mundo. Como ellos caminan, hay que dejar de caminar así. Es una decisión firme que hay que tomar.
Dejar de vivir como los que viven que están sin Cristo. Porque ya no somos de este mundo. Ya no somos de este mundo. El mundo es vanidoso, pero la iglesia es ¿qué? Es humilde. El mundo está lleno de divisiones. Hay división en el mundo, pero la iglesia se mantiene unida. El mundo está lleno de odio, pero ¿qué pasa? Todo aquel que está en Cristo está lleno de ¿qué? De amor. Está lleno de amor. El mundo no conoce la verdad, pero la iglesia sí la conoce. Y no solamente la conoce, sino que vive de acuerdo a esa verdad. El mundo camina ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Pero la iglesia camina ¿hacia dónde? Hacia la vida. O sea, es fácil poder nombrar los pros y los contra al comparar el mundo con la iglesia. Pero fíjese en esto, que lo más trágico de todo es que en lugar de que la iglesia funcione para ajustar al mundo a los principios de Cristo, el mundo termina empujándonos a su propio molde. Eso es una tragedia grande. Y mire, lo peor de todo es que esa es la realidad que se vive hoy. Tenemos un terrible problema, hermanos, en el cristianismo actual. Y ese problema no es lograr que el mundo viva como cristianos, sino que los cristianos dejen de vivir como el mundo. ¿Qué es el cristianismo de hoy? Asistir a la iglesia todos los domingos. Pero cuando están en el mundo, ¿qué pasa? En el trabajo, en la calle, en el supermercado, en los centros comerciales, pues como que es difícil identificar la luz entre tanta tiniebla. La idea, hermanos, es que el cristianismo tenga influencia sobre el mundo y no lo contrario. Ahora yo sé, y usted también lo entiende, que no es fácil vivir el estilo del nuevo yo. Y yo entiendo eso porque yo tengo que vivir diariamente. Yo lo vivo a diario, en el trabajo, donde quiera que esté. Somos bombardeados por la publicidad de un estilo de vida y mentalidad que atrae nuestra naturaleza caída. Es por eso que Pablo nos dice aquí, anda como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y para empezar a hacer eso, principio número 1 es, no andes como los otros gentiles. Ahora, la palabra gentiles aquí se usa mucho en el Nuevo Testamento para hablar de los que no son judíos. Y ahora, en un contexto religioso, pues gentiles se usa para describir a aquellas personas que no conocen a Dios o aquellas personas que no son hijos de Dios. Claro, que ser cristiano en medio de este mundo, hermanos, no es nada fácil. Pero no pensemos que para los cristianos de hoy la cosa es más difícil que lo que fue para aquellos cristianos del pasado. Los creyentes del pasado también tuvieron suma dificultad en vivir un cristianismo genuino. En el tiempo de Pablo, además de Corinto y Atenas, estas grandes ciudades, Éfeso fue también una ciudad desenfrenada en idolatría y maldad. Aquella ciudad, hermanos, fue realmente un centro de muchos templos e ídolos, como lo fue el templo de Artemisa, que era la diosa de la fertilidad en la mitología griega.
Este templo se decía que fue la séptima maravilla del mundo, y ya para la ocupación del Imperio Romano, este templo había ya sido reconstruido 2 veces. Y la diosa Artemisa, entonces, fue reconocida por los romanos como la diosa Diana, una cazadora. Pero ¿qué pasa? Que como era de esperarse, no podía faltar el lado inmoral en los ritos que se hacían en esos templos. Allí había sacerdotisas, allí había cantantes, allí había bailarines, había prostitutas que llevaban a cabo ritos orgiásticos es la palabra, orgiástico. Es decir, eran cultos de arrebatos y desenfreno sexual. ¿Y qué pasa? En medio de todo ese mal vivir, estaba la pequeña iglesia de Éfeso allí, rodeada de todo ese mal. Cuando la predicación de Pablo llegó a esta ciudad, muchos se convirtieron. Y en esta carta que estamos leyendo, Pablo les recuerda en el versículo 17 que ya no puedes andar como ellos porque ellos no adoran a Dios. Tienes que ser diferente. No puedes hacer lo que ellos hacen porque eres una nueva criatura en Cristo. Se fue a Éfeso, pero Éfeso todavía está presente en el día de hoy. ¿Cómo está presente Éfeso en el día de hoy? Pues Éfeso anda, esa diosa Diana por ahí anda volando en el internet. Y podemos tener acceso al Éfeso a través de nuestra computadora, a través de nuestro celular. O sea, no tienes que salir de tu casa. Si tienes una conexión de internet, puedes hacer contacto inmediato con el Éfeso de hoy. No ha cambiado nada. No es nada nuevo, ha estado allí siempre. ¿Se da cuenta, hermano? Vivir la vida hoy es tan difícil como lo fue para aquellos cristianos del pasado. Ellos no la vivieron fácil, no la tuvieron fácil. Si usted piensa que la tiene difícil hoy en este mundo tan mal como anda, ellos no la tuvieron fácil. Pero ¿qué dice el Señor? Fácil o no, hay que vivirla. Hay que vivirla. Hay que ponerle un pare a esta pasada manera de vivir. Pedro dijo lo mismo en su primera carta, allá en el capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, vivíamos nosotros antes en ese ambiente de lujuria, de copas de más, de parrandas, de glotonerías, de infidelidad, malas palabras, chismes, infamias, calumnias, mentiras, engaños. Usted añada esa lista de cosas. ¿Estuvimos ahí? ¿Sí o no? Estuvimos ahí. Pero ya no más. Ya quedó atrás esa pasada manera de vivir, porque ahora estamos en Cristo y somos diferentes al resto del mundo. En 1 de Juan capítulo 2, el apóstol dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque nada de eso proviene de Dios. Y el mundo pasa, dice, con todos sus deseos, pasa. Todo eso se desvanece y se autodestruye. De modo que no tenemos ninguna parte con nada de eso. La mente del mundo, hermanos, está dominada por una ambición carnal. Está dominada por el orgullo, por el egoísmo,
la codicia, la lujuria y el deseo de hacer el mal. Sus opiniones son erróneas. Sus objetivos son egoístas. Sus placeres son pecaminosos. Su influencia es destructiva. Su política es corrupta. Tienen una sonrisa, pero una sonrisa que es falsa. Porque tienen un amor que es inconstante. Pero nosotros no tenemos parte con nada de eso. Pablo muestra, hermano, en estos versículos que acabamos de leer, el contraste entre el viejo yo, ese estilo de vida pasada, y el nuevo yo, el estilo de la nueva vida en Cristo. El viejo estilo de la vida lo vemos ahí en los versículos del 17 al 19, y la de la nueva vida del 20 al 24. Hoy solamente por no tener todo el tiempo, vamos a ver solamente el viejo yo. Y fíjese, el asunto de todo esto, hermano, el asunto de todo esto está en la mente. Y el punto es bien sencillo. Los cristianos piensan diferente a los que están sin Cristo. Hay mucha verdad en el dicho que dice, cada uno es como piensa. Así que si pensamos de manera diferente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actuar diferente. Eso nos dice que la salvación es un cambio de mentalidad. Es un nuevo proceso de pensamiento. Las personas que no están en Cristo no pueden pensar bien porque no han aprendido así de Cristo. Mis hermanos, sepamos bien esto. El cristianismo comienza en la mente antes de ser práctico. Es decir, es un cambio de adentro para afuera. Hoy pensamos distinto a lo que solíamos pensar antes acerca de nuestro pecado, ¿o no es así? Hoy pensamos distinto a lo que solíamos pensar acerca de Dios, y pensamos distinto a lo que solíamos pensar acerca de Cristo. Hoy pensamos distinto de lo que solíamos pensar acerca de qué hacer con nuestras vidas. Arrepentirnos de nuestros pecados es un cambio de mentalidad. ¿Cómo piensa un incrédulo? ¿Cómo piensa un gentil? ¿Cómo piensan aquellos que están sin Cristo? Aquí vamos a ver 4 elementos que caracterizan la manera de pensar de los incrédulos. Y yo sé que esto va a ofender mucho. Va a ofender mucho. Pero esta es la realidad en términos bíblicos y no lo que yo pienso. Así que lo primero que se nos dice aquí es que ellos, los incrédulos, piensan de manera egocéntrica. En otras palabras, persiguen el individualismo. Y créanme, este país donde vivimos, en esta sociedad es individualista. Es decir, lo que yo deseo es solo para mí, es para mi único beneficio y para suplir mi propio deseo personal. Eso es ser individualista. Mire conmigo el versículo 17, que ellos andan en la vanidad de su mente. Ahora, vanidad aquí no es lo que estamos pensando, de andar al último grito de la moda y verse bien o comprarse el último iPhone. No, el significado de vanidad aquí es vacío, inútil, superficial. Aunque claro, todas esas cosas que mencioné podrían encajar también en esto. Ahora, sin intención de ofender a nadie, pero la palabra inútil describe muy bien el pensamiento de un incrédulo. ¿Por qué digo esto? Porque esa manera de pensar no lleva a ninguna parte.
no logra nada, no ejecuta nada, no gana nada, porque cuando llega a la muerte, allí termina todo. Todo termina allí. Esa es una mentalidad inútil. Todo ese andar de la vida vieja es algo que es totalmente vacío, no tiene nada útil en lo absoluto. Fíjese, te levantas todos los días, te miras al espejo y tratas de arreglarte lo más que pueda y sales a hacer lo tuyo y regresas a la misma rutina día tras día hasta que llega el último día, se apaga la luz, te ponen en un cajón y adiós para siempre. ¿No es eso inútil? ¿No es eso vacío? ¿No es eso sin sentido? ¿Nosotros vivimos qué? ¿Con ese pensar? No. Nosotros tenemos un futuro, una vida eterna que nos espera. El libro de Eclesiastés, un libro que sería bueno que repitiéramos y repitiéramos y repitiéramos, porque habla de la vida bastante y habla de esta inutilidad. Miren lo que dijo el hombre más sabio, el hombre más rico, con más mujeres, con más prestigio, y lo resume todo en este libro. Y los primeros 2 versículos que él escribe son estos: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es increíble cómo hay personas que se lo gastan todo para satisfacer sus deseos, desgastan su vida sus cuerpos y sus mentes en nada. Y luego uno lo escucha que se vuelan la cabeza, tratando de encontrar algo que nunca, pero que nunca ha existido. Porque no conduce a nada esa forma de pensar. Ahora, no solo piensan para sí mismos, sino que también son ignorantes. Esto es lo segundo que caracteriza el pensar de los incrédulos. Pero ¿ignorantes de qué? Ignorantes de la verdad. Ignorantes de la verdad. El versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sí, yo entiendo que para una sociedad tan educada como esta, llena de profesionales, decirle a un incrédulo que es un ignorante es un insulto. Las personas que están sin Cristo tienen una incapacidad natural para entender las cosas de Dios. Y esa es la peor de todas las ignorancias. Saber de Dios y no entender nada de Dios. Miren, no hay nadie más ignorante que un agnóstico, que cree que porque lo espiritual es impalpable, o sea, está fuera de la realidad física, no se puede tocar. Hablar de Dios es algo que está fuera del razonamiento humano, así piensan ellos. Pero ¿qué me dicen también de un ateo? Que teniendo las evidencias físicas de que existe un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿qué hacen? Lo niegan, lo rechazan. No existe tal cosa, dicen. Romanos 1:18. Vayamos allá. Dice esto: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fue lo mismo que pasó con Faraón. Su corazón se endureció y se volvió a endurecer. Y de repente dice que Dios endureció su corazón. No. No es que Dios endureció su corazón, sino que al Faraón elegir
un estilo de vida opuesta a Dios, lo único que Dios puede hacer es confirmar su estilo de vida y de manera judicial y soberana dejarlo así como está. O sea, si eliges andar fuera del camino de Dios, entonces, ¿qué pasa? Dios lo único que hace es confirmarlos a esa elección. Así es la vida de un gentil, de un pagano sin Cristo, que cada vez que actúa en contra de Dios, cada vez que da un paso de rechazo voluntario, endurece más su corazón. Cuando ellos pecan y se enfrentan a la culpa, ¿qué es lo que hacen? Racionalizan, se autojustifican o le transfieren la culpa al otro. Niegan su pecado, niegan. Y cuanto más lo hacen, menos remordimiento sienten, menos culpa sienten y se hacen insensibles al pecado. Y cuando llega a ese punto, su razonamiento se envanece, se hace inútil y finalmente su necio corazón queda petrificado. Satanás sabe que el cristianismo y la verdad de Dios es un asunto que se maneja aquí en la mente. Y ahí es donde él va a atacar, en la mente. Eso es lo que vemos en nuestra sociedad. Personas que nunca parecen captar la verdad de Cristo, de su salvación, por la dureza que hay en sus corazones. Es incuestionable el hecho de que Dios no elige para condenación, sino para salvación. Claro, ese es otro tema que podríamos hablar en otra ocasión. Entonces hemos visto que la mente de los que están sin Cristo, primero ellos andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, lo cual manifiesta su inutilidad en la vida por la dureza de su corazón. Pero ¿qué pasa? Que también piensan insolente, irrespetuosamente y desvergonzadamente. Es decir, tienen una mente que no tiene reservas para decir, para hacer lo que sea. Llegamos al versículo 19, los cuales dice que después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es lo mismo que Dios dijo en Génesis 6:5. ¿Qué fue lo que dijo él allá? Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces es obvio que al continuar en su pecado se alejan de la vida de Dios y se vuelven vergonzosos y se hacen indiferentes a su inmoralidad. Es decir, llegan al punto de no importarles las normas ni las consecuencias de su degeneración. Nuestra sociedad está ahí con todo su pecado, sin pudor, sin importarle su autodestrucción. Simplemente se quitan la máscara para no ocultarlo más. ¿Por qué es lo que está pasando en el día de hoy? Salen del closet, no tienen vergüenza ya. Salen del closet con toda clase de pecado, homosexualidad, bisexualidad, fornicación, adulterio, pornografía y un montón de cosas más. Ya no hacen como Adán, que se esconden. Se quitan la túnica, ahora se quitan la túnica. No les importa ya. ¿Por qué? Porque su conciencia está carbonizada. Lo que quiere decir Romanos 1 allá, dice cuando habla de una mente reprobada. ¿Y qué es una mente reprobada? Una mente reprobada es una mente que no piensa, que no puede razonar, que no encuentra lógica, no puede recibir la verdad. Es una mente totalmente malograda que llegan al punto de entregarse a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lascivia no, es una palabra muy utilizada, no utilizada en nuestro vocabulario. Es muy raro, yo no he escuchado a nadie decirme esa palabra, pero es muy conocida en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa? Se refiere a una inclinación desmedida y desvergonzada a los placeres sexuales. Mire, en algún momento de nuestra vida se nos dio por ocultar la maldad que sentíamos, la vergüenza que sentíamos. Usted se ocultaba si hacía algo malo, pero ahora no. Ahora salen a la calle y se dejan ver tal como están. Eso pasaba en Éfeso y eso también es lo que está pasando hoy. Entonces,
No nos sorprende, hermano, el grupo LGBT, cómo está creciendo. No es de sorprendernos. Mire que cada vez le agregan una letra. La última que le agregaron fue la Q. Ya no es LGBT, ahora es LGBTQ y hay otra más que está por ahí por meterse. Todas las cosas las quieren agrupar en un solo grupo de mentes reprobadas. Si mientes, si engañas, si robas, si tratas con malicias, andas en pornografía o cualquier práctica pecaminosa, mira, si persistes en eso una y otra vez sin detenerte, te vuelves un adicto. Y el resultado de esto es una mente que no tiene cordura, una mente reprobada en donde no hay nada prohibido. Y el final trágico llega cuando a veces este adicto ya es muy difícil rehabilitarlo. Es imposible rehabilitarlo ya. La palabra avidez significa un deseo intenso de conseguir un objetivo y no para hasta conseguirlo. Pero ¿qué dice nuestro Padre Celestial? Dios requiere a sus hijos que no anden ya como los otros gentiles, con un pensamiento egocéntrico, sin propósito, vanidoso, inútil, el cual conduce a un entendimiento oscurecido que pierde toda sensibilidad al pecado para luego entregarse sin medida a la lujuria. La sociedad en nuestra actualidad se encuentra en eso. Todo eso pertenece al viejo yo, en donde no hay Dios ni esperanza. El versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Eso quiere decir que deberíamos estar tan lejos de esas cosas, tan separados de esa vana manera de vivir, porque somos luces que debemos brillar para Cristo en esta oscuridad. No debemos estar marcando límites de lo que se puede hacer o no se puede hacer. La palabra de Dios es clara y dice, no andes como ellos. Y punto. Yo puedo hacer esta cosita. No andes como ellos. El mundo tiene sus negocios para vender su basura. Ese no es nuestro negocio. Nosotros estamos en los negocios de mi Padre Celestial, siendo luz y sal en la tierra. Hermanos, Jesucristo nos compró a precio de su propia sangre y nos dio una nueva naturaleza que es santa. Y Él nos dice hoy, ¿estarías tú dispuesto a vivir a la altura de esto, de esta nueva vida? ¿Harías desaparecer la vida antigua y vivir la vida nueva? Simplemente, hermano, lo que tenemos que hacer es comenzar a cortar todas esas ataduras que aún nos atan al mundo. Toda esa mentalidad vacía, inútil, ignorante, insolente y obscena. Y llegar a ser tan diferentes que ni siquiera tambalearíamos entre la vida vieja y la vida nueva. No estaríamos con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Por eso es la importancia, hermano. No prestemos atención a todas esas cosas. No nos riamos de esas cosas. No la veamos como chiste, como algo para divertirse. No, repréndalas. Apague esa televisión. Baje ese celular. Déjalo quieto un rato. Agarre su Biblia. Doble las rodillas y póngase a orar. Porque los tiempos son difíciles. Y si no hacemos esto, Dios tenga misericordia de nosotros. Porque llegará un momento
Porque Dios no nos va a permitir llegar a esa mente reprobada. Él nos va a cortar antes de que lleguemos ahí. Porque los que llegan ahí se pierden. Y nosotros hemos nacido para vivir para siempre. Y Él nos protege. Entonces está en nuestra responsabilidad el acatar este mandato y obedecerlo. Esa es nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros. Vamos a estar de pie. Padre, qué clara e irrevocable, oh Señor, es tu palabra. El escritor de Hebreo dijo que tu palabra es una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Padre, puede que haya en medio nuestro algunos que nunca hayan entregado su vida a Cristo, que por no conocer a Cristo no saben lo que es tener una nueva naturaleza, tener un nuevo yo, caminar un nuevo sendero o vivir un nuevo estilo de vida. Padre, te pedimos que sea hoy el día en que abran su corazón, que sea hoy el día en que tu Santo Espíritu convence a sus vidas de pecado y sean atraídos hacia ti, antes de que su elección voluntaria y constante de vivir contra ti se convierta en una elección judicial de condenación eterna. Y para nosotros que estamos en Cristo, Señor, que conocemos y amamos tu palabra, ayúdanos, Padre, a separarnos de las ataduras de este mundo, a quitarnos este viejo yo, este abrigo apestoso de la vida vieja, para adornar nuestra naturaleza nueva con un nuevo estilo de vida que honre y glorifique tu nombre y que sea testimonio vivo en las tinieblas de esta sociedad. Oh Señor, te lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor le bendiga, hermanos.